Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están con nosotros en el estudio dos profesionales que son padres de familia. Don Óscar Barona Aragón, él es motivador de ventas y trabaja en el negocio de los seguros. Buenos días, don Óscar, y gracias por estar en el programa. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña don Alfonso Cuevas, quien trabaja en el negocio inmobiliario y ejerce como padre de familia. Buenos días, don Alfonso. Muy buenos días, gracias por la invitación. Saludamos a nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, señor director José Alberto Tejada, buenos días a nuestros invitados y buenos días a ustedes que están allí en sus hogares, comenzando esta semana, hoy este día especial, vamos a hablar del tema del Día del Padre. Queremos recordarle que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.canal2.co, www.canal2.co. Recuerde que este programa usted lo volverá a ver en repetición después de las 12 del mediodía y después de las 10:30 de la noche. El canal de Nuestra Gente por Global TV, Canal 2 y por el cable operador en Cali IP, Canal 116. Un saludo a nuestros amigos ya muy pronto, nuestros hermanos latinos en Europa, Eurolatina Televisión. Muy bien, hoy es lunes después del Día del Padre. Generalmente el Día del Padre queda reducido a un evento comercial desde el punto de vista de los negocios, de los regalos y en algunas ocasiones, no tantas como sería deseable, días donde la familia también se centra en torno al rol del papá, al rol del abuelo, al rol del tío o abuelo que ha jugado un papel importante o del hermano mayor, es decir, aquel hombre o aquellos hombres que en las familias cumplen el papel de padres, especialmente para los niños y para los jóvenes. Por eso hemos pedido a dos profesionales caleños que acepten nuestra invitación para reflexionar un poco sobre el rol del padre. ¿Qué hace el padre de familia con los niños, con los jóvenes? ¿Hasta dónde la relación es buena, es comprendida, es valorada, o por el contrario es una relación que queda mediatizada únicamente en lo material, es decir, en que el padre de familia tenga una relación de sostenimiento con sus hijos y poco menos, nada adicional? De todos estos temas queremos reflexionar. Ellos no son ni psicólogos, ni terapeutas, ni educadores familiares, son padres de familia. Don Óscar Barona, cuéntenos brevemente, ¿cuántos hijos tiene usted? ¿Cuáles son sus edades? Y si viven todavía a estas alturas del partido con usted o no. A ver, primero tengo 4 hijos, el mayor tiene 51 años, el otro tiene 49, el otro tiene 47, 48, y mi hija que tiene 38 años. Aunque solamente mi hija y mi nieto viven conmigo, desafortunadamente perdí a mi esposa hace 3 meses y medio, y entonces la vida como que le da un vuelco a uno y ya empieza como a pensar diferente, pero ya es tarde porque no, las cosas no se pueden cambiar. Ojalá a uno lo prepararan como lo preparan para la primera comunión, lo prepararan para ser padre, pero resulta que todo es totalmente improvisado. Yo no conocí el primer papá que diga yo no me improvisé, yo hice las cosas preparadas, todo estaba debidamente preparado. Eso es totalmente falso. Usted dice que tiene 3 hijos varones y una niña, y una mujer. Una hija y una mujer. Especialmente con los hijos varones que ya son muy adultos, ¿su relación con ellos fue una relación relativamente equilibrada, tranquila, armoniosa, o en esa historia de vida hubo conflictos fuertes? A ver, la relación con mis hijos ha sido buena. Desafortunadamente al principio de mi formación de hogar, cuando nacieron mis niños, fue muy acaparado por un tío. Y el tío tenía una moto, y un muchacho en una moto pues se vuelve loco. Entonces de pronto llegábamos los dos del trabajo y ellos corrían a abrazar al tío, entre comillas, la moto,
Y me tocó decirle a la empresa, hombre, yo quiero salvar mi hogar, quiero que me trasladen a alguna otra parte y hacerme otra vez el verdadero papá de mis hijos y no que vieran otra figura. Pero la relación ha sido excelente, ¿no? Mis hijos, los 4 hijos, son profesionales, nos integramos mucho, hablamos casi todos los días y me visita y mi hija vive en mi casa y el otro ingeniero, que es el segundo hijo, va todos los días a mediodía a mi casa, todos los días. Muy bien. Don Alfonso, usted, así como dice don Oscar, ningún papá tiene un manual de manejo que le diga actúe de esta manera en este caso, actúe en este otro caso. Usted es padre de 2 hijos, Sí. Una niña y un niño. ¿Las edades de sus hijos? La niña es la mayor y tiene 18 años, cumplió ahorita el 1 de mayo, y el niño tiene 12 años. Usted nos decía antes del programa que está relativamente recién separado de la madre de sus hijos. Sí, 2 años y medio. 2 años y medio, y que sus hijos han vivido hasta ahora con usted, después de la separación. Esa relación suya de 18 y 16 años con sus hijos, ¿cómo la valora hoy? Es decir, ¿ha sido conflictiva, ha sido complicada? ¿Usted se ha perdido muchas veces en ese camino o siente que no se ha perdido tanto? Pues la verdad, gracias a Dios, durante los 18 años que estuve o he estado al lado de ellos, siento que he cumplido con el hecho de estar ahí al lado de ellos y instruirlos y aprovecharlos. Porque hoy en día uno a los hijos tiene que aprovecharlos, es en la edad de la niñez. Y yo he estado siempre ahí con ellos y he tratado de instruirlos, de guiarlos. Como te decía hace rato antes de la entrevista, he sido un poco estricto con ellos porque tengo entendido que si uno es durante los primeros 7 años estricto y buen guiador de los niños, ya después no hay necesidad de regañarlos, mucho menos de hablarles duro. Entonces eso he tratado de hacer con ellos. Y a estas alturas, pues, por el ambiente que hay hoy día los muchachos, la niña ha tratado de desviarse un poco y por eso prefirió irse a poner a la mamá. Bueno, yo quisiera anotar algo para los invitados en la mañana de hoy, en el informativo, que uno para poder aprender hay que estudiar, ir a la escuela, ir al colegio, ir a la universidad. Para uno especializarse sobre X temas, va a una universidad precisamente para especializarse. Uno cuando se va a casar, algunos hacen el curso prematrimonial, otros no lo hacen, se creen con suficiencia experiencia para manejar el matrimonio, pero sí es recomendable hacer el curso prematrimonial, que eso le ayuda. Pero yo nunca, don Oscar y don Alfonso, yo nunca he visto que se haga un curso para padre, no lo he visto. Sí se han hecho algunos seminarios, sí he visto algunos seminarios, alguna forma de poder ayudar a los papás, a las mamás en ese sentido, cuando se prevé y cuando se cree que se podrían separar papá y mamá, se invita a ir al bienestar familiar y hay un psicólogo que les asesora en ese sentido, pero le da unos puntos, unos ítems para poder manejarse y poder ayudar con el tema de sus hijos. Pero no hay una cátedra, es lo que quiero llevar a cabo y decirle a ustedes los televidentes, no hay una cátedra que diga cátedra del padre, cátedra de la madre, no hay. ¿Qué quiero decir todo esto o qué quiero decir yo con este comentario? Que es difícil para el tiempo de antes y para el tiempo de ahora ser padre de familia. No es fácil, es complicado. Por eso uno tiene que impartir lo que le dejó el padre a uno, ese legado que le dio el padre a uno o le dejó ese abuelo a uno, ponerlo en práctica en cada uno de ustedes. No sé, don Oscar, en el tiempo que tiene, y yo quisiera, doctor José Alberto, si usted me permite como director del programa, que miremos 2 épocas, porque sí, aquí estamos 2 épocas, la de don Oscar y la de Alfonso, que fueron totalmente diferentes para la educación. ¿Esa educación cómo fue? La educación cuando empezó con su primer hijo, que tiene 51 años. A ver, la verdad es que uno es un copiador, y entonces uno copia mucho de la formación que los padres de uno tuvieron con uno. Ellos son los maestros, que tampoco tuvieron maestros, sino que también fueron alumnos de la vida. Esa formación que uno empieza a darle a los hijos, yo diría que en la etapa de la vida del ser humano
hay dos etapas inevitables. Inevitable es la vida, la va a tener uno, y en esa etapa de vida que yo diría que va de 0 edad, digamos a 65 años, un porcentaje muy grande llega a los 65 años. Ese porcentaje que llega a los 65 años es un porcentaje alto, increíble, 84%, le calculamos nosotros en un estudio a nivel mundial. O sea, que hay otra etapa inevitable, que es en la que no llegan los padres a esa edad, fallecen, y entonces, pero cuando uno es papá, no piensa como lo estoy pensando yo ahora, que ya pasé esa etapa, y entonces se olvida uno que la responsabilidad no es solamente con la esposa y con los hijos, sino con un anciano que cada uno de nosotros llevamos adentro. Y ese anciano sale, y ese anciano va a vivir de lo que él sembró, de lo que él hizo para el anciano. Entonces esa educación tampoco la recibe uno. Uno piensa en los hijos, en la universidad, en la formación, en la orientación. Uno no le escoge la esposa, eso hacen lo mismo que hizo uno. Ellos van escogiendo su esposa. Y así sucesivamente nos vamos metiendo en este camino. Cuando llega ya lo inevitable, que es la vejez, el porcentaje de gente que supo o tuvo la suerte de formar una independencia financiera le va a ir muy bien. El que no, el gran porcentaje de los hijos se crecen, vienen sus obligaciones con su esposa, con sus hijos, y el viejo, el abuelo, quedó como arrinconado, ya no lo tienen en cuenta. Ayer viví una experiencia cuando me decía, le decía a mi hija, a mi nieto de 7, 8 años, vaya, salude a Oscar, ¿sí? A mi papá, le decía a mi hija. Y él dijo, ¿y por qué yo? Si él no es mi papá. ¿Sí? Entonces vienen ustedes que esa parte lo toca a uno duro, pero tiene uno que madurar y hacerle ver que eso es cierto, ¿no? Yo no soy el papá, soy una parte que me tocó ayudar a manejar y no es fácil. Cuando llega esa independencia mental, donde uno dice, bueno, ya los eduqué, ya sigue uno apoyando, parece mentira. Cada vez que hay un problema, así el hijo sea un profesional que económicamente está bien, ahí está papá pendiente de esa parte. O sea, hay que seguir apoyando económicamente, no en las decisiones de ellos, porque ellos ya son independientes y las de uno no cuentan. Ya perdió ese derecho a participar de ellas porque los hijos se vuelven más inteligentes que los papás, están más preparados, etcétera, etcétera. Pero financieramente no es así. Financieramente papá sí seguirá siendo el papá, ¿sí? Mantener el hogar unido, como lo hice yo, con todas las consecuencias que eso trae. Porque yo me casé cuando iba a cumplir 18 años, mi señora tenía 16 años. En esa época la mayoría de edad era los 21 años. Y empezamos, y tuve resistencia de parte de mis padres. Mi madre no me quiso dar la bendición porque yo era un muchacho, que cómo me ocurría. Bueno, todas esas cosas, sin embargo afronté, seguí. Tuve muchas oportunidades de pronto de desbaratar el hogar, pero pudo más el sentimiento. Hermoso. Esa parte yo la valoro mucho, porque hay una responsabilidad. Eso no se lo dicen a uno en la universidad, en el colegio, ni en la casa. Es sencillamente, es una responsabilidad, yo diría, moral. Saber defender el hogar contra todas las circunstancias, aún frente a la pérdida del sentimiento amor, por ejemplo, ante la pareja. Mi esposa duró 7 años con su enfermedad, 4 años postrada en una cama, y yo resolví quedarme de mediodía y por la noche acompañándola a ella, porque sabía que si yo tenía esa unión con ella, mis hijos también estarían unidos a ella. Y empezaron a delegarme esa responsabilidad. Papá, tú tienes más tiempo, papá, tú eres el esposo, papá, esto y lo otro. O sea, ellos también están improvisando, ustedes también están improvisando su vida, su manejo. Y solamente pienso yo que la unión de la inteligencia con el sentimiento puede sacar adelante un hogar. Muy bien.
Alfonso, lo que dice don Oscar es muy importante, especialmente en esta etapa, en esta época actual, donde se valora mucho el presente y no se tiene perspectiva de lo que él menciona como el anciano que todos llevamos dentro. Es decir, al muchachito, al niño, a la niña y al joven se le vende por parte de los medios de comunicación y por parte de toda la cultura medioambiental un discurso de eterna juventud, un discurso de tiempo presente, donde nunca se van a ver enfermos, ni nunca se van a ver viejos, ni nunca se van a ver aislados por las circunstancias de la vida. Usted es padre de muchachos, adolescentes, mientras don Oscar tiene ya personas de 50 años, 51 años, sus hijos tienen 18 años y 16 años. 12. Y 12 años, perdón. O sea, son muy... el uno está comenzando la adolescencia, la pubertad, y la otra está saliendo de la adolescencia y va a comenzar su juventud adulta. ¿Cómo usted está manejando esa relación tan difícil que hay cuando el muchacho, y en este caso a la niña que tiene 18 años, el mensaje que la bombardea es belleza, juventud permanente, quítese responsabilidad de encima, vivamos siendo ególatras de nosotros mismos, y al muchachito que también está recibiendo los mismos mensajes? Pues usted lo ha resumido muy bien, y esa ha sido una discordia en mi hogar con mis hijos, porque yo los he tratado de criar muy lleno de principios, de responsabilidades, y precisamente hoy el mundo, por todos los medios, la televisión, el internet, le está enseñando a los niños es lo diferente, ser independientes, hacer lo que usted crea que está bien hecho, y hasta la edad de los 12 años, 13 años me fue muy bien, porque los tenía ahí en ese círculo. Pero apenas empezaron a ver ya los muchachos del colegio en otras cosas diferentes a lo que yo trataba de enseñarles en el hogar, empezó la discordia. O sea, ¿con quién me voy? ¿Con mis amigos o con mi papá? Y desafortunadamente en mi hogar había una discordia también con mi esposa. O sea, ella estaba muy consecuente con que hay que dejarlos hacer a los muchachos lo que ellos donde se sientan bien. O sea, que había una pugna. Había una pugna. Entonces, la niña empezó a crecer en ese ambiente donde ella, cuando le convenía, entonces se ponía del lado de la mamá y hacía lo que sus amigos y todo lo que su mamá le permitía hacer. Pero cuando yo estaba, entonces ella trataba de ser diferente. Entonces empezaron a crecer en dos ambientes diferentes. Ya hoy en día, cuando nosotros nos separamos de una mamá, ella vio la oportunidad de que si estaba al lado mío, tenía que andar derecho, pero como vio la oportunidad de que yéndose con la mamá podía hacer su mundo aparte, prefirió eso. Y estuvimos en estos 2 años y medio, creo que en 2 ocasiones, donde ella se iba a poner la mamá y estaba allí 1 mes, 2 meses, y veía que no podía convivir con la mamá porque precisamente la mamá también estaba en ese mismo ambiente. Entonces otra vez venía donde el papá y trataba de enderezar otra vez el camino y acogerse a los principios, pero los amigos podían más, el internet podía más, porque el estar todo el tiempo con ese BlackBerry o estar conectado con internet, eso es una fuerza muy grande. Y hoy en día uno como papá que trata de traer al hogar lo que los papás le enseñaron a uno es difícil. O sea, eso es una posición a la ola que hoy en día traen los muchachos. Bueno, yo le voy a hacer otra pregunta a usted. No se la hago a don Oscar porque ya no corresponde con la realidad que vive él, pero usted sí. En el hipotético escenario de que su hija se embarace, eso es posible. Claro. Es una mujer, es una mujer joven, es natural. En el hipotético escenario de que su hija, que tiene 18 años, resulte embarazada, a ver, cuéntenos cómo usted, cuando se imagina ese hecho, reacciona, qué le produce, qué cree usted que debiera hacerse, si no es producto obviamente de una violación, de una situación forzada, sino que ella, por la razón que sea, decidió embarazarse y tener su hijo, entonces quiere que ya usted va a ser abuelo. ¿Cómo se imagina usted actuando allí? Pues mira, yo no sé si fue parte de mi responsabilidad, pero yo he hablado mucho con ella sobre eso.
O sea, a ella le he hecho entender que mientras esté en la casa está protegida por su papá, en todo sentido. Pero que si ella algún día, por seguir sus deseos y sus caprichos, por X o Y circunstancias, resulta embarazada, estando fuera de la casa, es responsabilidad de ella. Y que yo como papá salvé mi responsabilidad porque hasta el día que estuvo en la casa se mantuvo libre de todas estas consecuencias. Ella sabe muy bien, lo tiene aquí presente, todos los conceptos y todo lo que el papá sabe y cree y va a hacer. Decía ayer, me decía ayer, si su hija resulta embarazada, pues yo sé que usted durante los primeros, o sea, hasta que tenga el niño, tal vez no la va a aceptar, pero después de que ya nazca el nieto, usted va a ser recibirla en su casa. Yo le digo, bueno, esperemos a ver qué pasa, pero ya ella sabe cuál es mi concepto, ya sabe que las responsabilidades o las consecuencias de los errores hay que cargarlas. Alfonso, dicen los expertos en materia de familia y los psicólogos, especialmente en el tema de los hijos, que donde los hijos, cuando los hijos están en el vientre de la madre, ellos captan la identificación del padre, de la mamá, del abuelo, del hermanito, ellos captan los sonidos de la música, ellos captan la voz grave, la voz aguda. Después que nacen, identifican inmediatamente, esta es la persona que habla con la voz grave, esta es la que habla, es mi mamá. Bueno, en fin, tratan de ahí. A partir de los 2 años, a los 7 años, dicen los psicólogos, que los niños vienen a ser como unas esponjas. Todo lo que el padre, la madre le da a ese hijo, lo va captando. Y ahí es donde van desarrollando precisamente esa personalidad de ese niño que va creciendo y que todo lo que encuentra, ahorita vimos unas imágenes que me llamó poderosamente la atención. Esa niña de 5 años que aparece en esa imagen está pintándole los labios al papá. El papá se está dejando porque esa es su hija, eso es lo que él quiere, el deseo más grande. Mire, ahí le está pintando y él se deja porque es su hija. Ahora, ¿por qué ella hace eso? Imitación de la mamá. Ella está captando una educación de la madre que le está dando y ahí está prácticamente. Ahí vemos al padre cuando le hace todo la niña, y el hermano y el papá de él se dan cuenta que está disfrazado como una mamá, pero es la propia hija. En ese orden de idea, Alfonso y don Oscar, la educación, aquí juega un papel preponderante para nuestros hijos. La educación de su época es totalmente diferente a la educación de los hijos y la educación mía y la educación que ha tenido el doctor José Alberto con sus hijos. Yo quiero decirle que cuando mi hijo, y es una experiencia muy particular, mi hijo nació, yo tenía una cámara de video, y él prácticamente cuando él nació yo le tomé las imágenes. Y es una de las cosas que me impactan a mí como padre de familia, ver cómo nace mi hijo, cómo yo también ayudé con el geriatra para que ese hijo naciera y ver esas primeras imágenes. Él todavía, y ahora a los 16 años, él ve ese video y se da cuenta cómo nació Cristian David. Eso es un apegamiento, doctor José Alberto Tejada, es una forma de captar más, y yo no sé cómo en ese orden de idea la educación juega un papel preponderante para que los hijos después de 50 años te vayan a visitar, después de los 50 años te dé un abrazo, después de los 50 años te dice papá bendición, después de los 50 años te dé un beso y te diga papá te quiero. A ver, a veces decimos las cosas de dientes para afuera y no de dientes para adentro. Con todo el respeto a mi colega acá, uno no puede cerrarle las puertas a una hija, a un hijo, a un nieto, pase lo que pase, porque eso es sangre, su sangre es el sentimiento, uno los trajo a la vida y uno trató de hacer lo que uno quería, pero no le dio la oportunidad que ellos hicieran lo que ellos también querían, porque ellos también son personitas que tienen sus caprichos y tienen su afecto, su sentimiento y demás. La verdad es que insisto al principio del programa, y es que todos estamos improvisando y todos actuamos bajo lo que pensamos, ¿sí? Cuando yo salí de mi casa dije voy para el canal 2 y resulta que me vine para acá porque tenía eso ya en la mente. O sea, en ningún momento cuando mi nieto nació de mi hija le dijo apoyo, más respaldo, más seguridad. Inclusive viajé porque ella se fue para la costa atlántica y allá viajé y me estuve y dije, cuando me necesites, me llamas.
Si necesita un tiquete para usted y su niño y su niñera que le tengo, me llama. Manda el trasteo y le di todo el apoyo y todo el respaldo. Sin embargo, ellos siguen siendo independientes. Ella sigue siendo una mamá de 38 años y yo no puedo mandar sobre ella. Absurdo. Yo también no me hubiera gustado que mi padre hiciera esa parte. Pero yo insisto mucho en que tarde o temprano nosotros vamos a estar en una etapa de la vida donde nos vamos a dar cuenta que de pronto nos pagan con la misma moneda los sentimientos. Lo que nosotros hagamos con ellos, ellos nos lo van a devolver a nosotros, llámese bueno o llámese malo. Cuando yo me casé, con el tiempo fueron 2 personas a vivir a mi casa, el papá de mi señora y la mamá de mi señora, y eran separados. Y ahí vivieron, mi suegro como 35 años, mi suegra como 30 años. Cuando mi señora enfermó y se puso grave, y la tenía yo en hospital en casa, con todas las comodidades que hoy en día ya las EPS las están soltando, me tocó llamar a los 2 hijos de ella, mis cuñados, y decirle, haga encargo de su mamá. Yo ya no puedo, no, estoy ya tuve a su papá, ya murió, y hasta último momento lo tuve en mi casa, y ya pasó eso. Pero con su mamá no puedo porque es una anciana, y no puedo estar yo a cargo de ella. A lo poquito tiempo la llevaron a un ancianato, a 3 cuadras de mi casa, y ella murió de pena moral. Y no porque no hubiera parte económica para ayudarla a sostener allá, era porque ese era el sentimiento. Ah, qué carajo, para están los ancianatos, llevémosla allá al ancianato y todas las cosas. No es lo mismo un ancianato, no es lo mismo. Por ahí hay una historia muy linda que le iba a traer, pero me quedó en la oficina, que es una carta cuando yo sea viejo. No te burles de mí, cuando me orine mis pantalones, porque tú también te orinabas y yo te limpiaba. ¿Sí? Entonces, tratar de catedrizar nosotros aquí no nos pondríamos de acuerdo nunca, porque estamos improvisando también. Algo, disculpe, ¿sí? Es que yo quisiera, para ilustrar a los televidentes, el tema de las 2 épocas de educación, que cómo se podía sostener un hogar con 8, 10 hijos, 12 hijos, hasta 15 hijos, y el papá y la mamá los educaban bien, y cómo ahora con 2 hijos es difícil de educar, con 2 hijos es difícil de sobrellevar, con 2 hijos es difícil digamos, entregarle los valores, enseñarle cuáles son los verdaderos valores y el temor que se debe tener y el respeto hacia los demás. Si tú observas, en muchas familias, y hay una familia que tú conoces, que es la familia Bonilla, ahí fueron 11 hijos. Los últimos se educan porque los primeros hijos son los que tienen que ponerse a trabajar y no poder asistir a una universidad, porque no había cómo llevarlos. Pero ellos se van dando cuenta y van apoyando. O sea, los hijos en cierta forma se vuelven también responsables con ese aporte, con esa ayuda. Uno no está creando hijos para que después los sostengan a uno, no. Eso es un error. Y en la práctica uno va a ver que es muy difícil encontrar a los hijos sosteniendo a los viejos. No ven la hora de cómo salirse de ellos. Pero el problema principal no está ni siquiera en las épocas, porque más difícil es ahora. Uno ve unos programas en televisión terribles y el muchacho está copiando y se está dando cuenta. El muchacho en su vida sexual empieza más temprano hoy en día y sobre esa parte de los embarazos eso es inevitable. Hoy ya de 10 parejas, 8 no son casados por la iglesia, viven unión libre. Entonces hay que apoyarlos para que salgan adelante. Eso no termina nunca. Yo creo que a mí me están enterrando y yo les estoy dando consejos todavía. Ya. Bueno, ¿habrá un padre ideal? ¿Qué padre ideal habrá aquí en Cali, en el Valle del Cauca? ¿Cuál es el ideal de ese padre? ¿Qué añoramos tener ese papá que realmente sea correcto, ese papá ideal? Veamos esta nota en torno al Día del Padre. Pues esa persona que siempre está ahí para uno y que lo apoya en las decisiones que uno toma en la vida y que siempre le corresponde al momento de las necesidades y de los momentos buenos y malos. Él es el mejor porque me apoya y aparte de todo siempre cumple con todas sus responsabilidades
y es un gran ser humano. Como padre es un padre ejemplar. Para mí significa que es alguien muy bueno, alguien que respeta, que siempre está con sus hijos y que siempre está con la familia. El que responda por los hijos. ¿Qué más? No, ¿Por qué? porque güey. Un papá ideal es el que lo comprende a uno y está en todo momento para él, para la persona. Que me comprenda, que me apoye, que así como yo cuando tengo mis errores me ayude a comprenderlos y a entender, así cuando él tenga sus errores también los acepte. La comprensión, aunque es un poquito mal geniado, pues yo sé que es por mi bien, hay veces las cosas que me dicen. Un papá ideal es aquel que te enseña valores toda la vida, aquel que lucha por ti sin importar lo que sea. Un papá ideal, pues diciéndolo, es mi papá. Mi papá es una persona que hace hasta lo imposible por darme lo que necesito. Pues un papá ejemplar para mí es que sea bien padre, cuidadoso y amoroso. Pues un papá ideal para mí puede ser un papá que me da la mano en el lugar que lo necesito, que en los problemas malos y buenos, cuando lo necesito él está ahí. Pues él es cantante y pues he aprendido muchas cosas con él porque él es un buen padre y para los adolescentes es muy importante tener al papá al lado, sobre todo un varón. Entonces pues de mi papá he aprendido demasiadas cosas tras del estudio hasta lo más grande. Un papá que me apoya, que me dice las cosas, que siga adelante, que yo puedo, que la inteligencia de él, que él ha sido una persona muy buena, que él tiene la inteligencia de él. El que le da consejos a uno y el que le dice qué cosa está bien y qué cosa está mal, pues, y el que lo protege a uno. Que lo comprenda, que lo quiera, que le dé amor, que le brinde cariño, respeto, que lo eduque. Ahí tenemos las opiniones de niños, casi niños, adolescentes. Y a partir de esas opiniones yo le quiero pedir a los invitados que hagan una reflexión con nosotros para los televidentes sobre el dolor que hay en muchos de esos muchachos que hoy son delincuentes, pandilleros, drogadictos, porque detrás de una historia de delincuencia juvenil casi siempre hay una historia de dolor porque no tuvieron padres o no tuvieron papá, en muchos casos, o fueron maltratados material y psicológicamente por sus padres y por los mayores, que como decía una niña, papá es quien a uno le da amor y lo ayuda, pero que le da protección, ¿sí? Entonces, para que no se quede el tema únicamente en lo que es la intimidad familiar, insisto, cuando uno educa a un hijo, uno está educando a una persona en la sociedad. Y dependiendo de cómo se educa a esa persona, ese hijo o esa hija, así mismo se va a comportar en la sociedad, en el trabajo, en las relaciones comerciales, en las relaciones empresariales, en las relaciones educativas, etcétera. A partir de ese punto, a ustedes dos, desde su óptica de padres, desde su vivencia de padres, ¿qué reflexión hacen con respecto a esos muchachos que hoy están allá en las barriadas de Agua Blanca, de Los Chorros, de Terrón Colorado, del Calvario, unos con droga, otros con armas blancas, otros con revólveres, matándose miserablemente o hundiendo sus vidas? Pues mira, creo que un año después de yo haberme separado, un doctor me decía, cuando uno se separa, automáticamente matricula a los hijos en la escuela del sicariato, de la prostitución y de la delincuencia. Y cuando uno escucha a esos jóvenes que están hoy en esos mundos, escuchándoles, sí, vienen de hogares separados, lógicamente. Y por eso yo he tratado, desde que me separé de mi esposa, hablar mucho con mis hijos. Y yo con ellos soy me desgasto mucho escuchándolos y hablando con ellos. Y hoy en día, inclusive cuando pasamos por el bienestar familiar con el proceso de los psicólogos,
le decían ellos a los psicólogos, no, mi papá, él nos castiga a nosotros, pero antes de castigarnos, él nos da 3 oportunidades y nos habla, y nosotros a veces en la tercera ya hemos fallado, entonces ya él actúa de otra manera. Ellos son muy conscientes de que los principios que yo les he enseñado han sido con amor, primero, mucho diálogo. Ya por el extremo de la insistencia de ellos es que actúo de la forma más estricta. Y yo pienso que hoy en día el dicho ese que dice que educa al niño hoy para que el día de mañana no tenga que castigar a un hombre o encerrarlo a un hombre, es muy cierto. Cuando nosotros como papás nos centramos en educar a los niños bien educados, con amor y con disciplina, el día de mañana no va a haber necesidad de ir a visitarlos a una cárcel ni a un hospital. Y vamos a tener el privilegio de que ellos cuiden de nosotros en nuestra vejez. A ver, muy interesante la película. Lástima que no hubiera aparecido aquellos niños que fueron abandonados por sus padres, a ver qué opinión daban ellos frente a eso. Pero la verdad es esta. Los hijos copian y le copian a uno. Al papá borracho, al papá gruñón, al papá indisciplinado, al papá peleador, al papá que les pega, que está bien, todas las cosas. Y también copian al papá bueno, el papá que va al colegio, a ver cómo va el muchacho, cómo van las cosas. Entonces, la verdad es corregirnos nosotros primero para poder corregir al niño. Es que estudiando el libro de la hermana Elena White, dice que uno tiene que estudiar o empezar a ser papá 20 años antes de nacer los muchachos. O sea, uno tiene que, cuando uno nace, tiene que empezar a educarse para ser papá. Bueno, y eso es difícil. Hoy los padres de familia, a diferencia de la época en la que usted comenzó a tener sus hijos, don Oscar, hoy los padres de familia tienen que salir a trabajar ambos. Sí, vivan juntos o separados, pero la mayoría de casos tienen que salir a trabajar ambos. Porque apremia la economía. Claro, pero además de que tienen que salir a trabajar ambos, la escuela ha perdido predominancia en el rol educador que tienen con los muchachos. Y la familia también, porque ya no hay tanto tiempo como quizás lo había antes. Pero está en la caja mágica del televisor y la caja mágica del computador, hoy reemplazando a los padres y reemplazando a las escuelas. Entonces, ustedes, desde su realidad, ¿qué le dicen a esas madres y a esos padres que tienen que salir a trabajar porque es así, no hay alternativa, pero que muchas veces los muchachos y las muchachas quedan a merced del televisor y del computador sin Dios y sin ley? Y esas dos cajas haciendo estragos en la conciencia y en la mentalidad de estos muchachos. Bueno, la verdad es que hablamos de dos cajas. Hay otra cajita que llama el celular, que también es terrible. Pero resulta de que el papá y la mamá llegan a la casa, están los hijos viendo televisión, entonces hay cierta tranquilidad y mamá y papá también se sientan frente a ese televisor. No hay diálogo, no hay esa integración. Si existiera esa integración, es decir, ese compromiso, cuando llegue a casa, en lugar de ver los que están allá sin ningún problema viendo televisión, intégrenlo, dialoguen, salgamos, dale la vuelta a la manzana, llevémoslo a un sitio donde se coma un helado, que ellos sientan que la mayor alegría es cuando llega papá y mamá, y no que es un castigo cuando ellos llegan porque mi mamá se metió en la pieza y no me paró ni volar. Allá está viendo televisión, o mi papá está viendo el noticiero, está viendo deporte, o siguió trabajando cuando todo el día había estado trabajando. Entonces, la verdad es que insisto en que como todo es improvisado en la formación de un hogar, pero también tenemos recursos, tenemos muchos recursos. ¿Cuál es el recurso? El diálogo. ¿Cuál es el recurso? La inteligencia. ¿Cuál es el recurso? Integrarse más a ellos, jugar con ellos, participar de sus juegos, de que llevarlos a jugar con el balón o lo que sea, y que admiren al papá y no que admiren al artista que está en ese computador. Quieren copiarle a ese artista y no al papá. Yo quiero dar dos ejemplos porque son discientes de la realidad y ha pasado en el mundo entero. Me acuerdo del video que todavía debe aparecer en YouTube, cuando Edson Arantes do Nascimento Pelé lloraba frente a las cámaras porque él le dio todo a sus hijos y tuvo que ir a visitarlo a la cárcel.
porque su hijo se volvió drogadicto y era narcotraficante en Brasil. Y mirando ahora, en una entrevista la semana anterior, cuando Colombia jugó en los compromisos, entrevistaron en Barranquilla a Radamel García. Este Samario, jugador de Independiente Santa Fe, le preguntaron cuál ha sido el éxito para con su hijo, qué fue el legado que le dio. Le dijo, comprensión, amor, le dijo Radamel, para tener a Falcao. Y mire, toda la fama que tiene ese hijo, o sea, Falcao, el hijo de Radamel García, toda la fama que ha tenido porque un padre le dedicó tiempo, comprensión. Si nos dimos cuenta en las notas que hicimos, la mayoría de los niños decían comprensión, piden comprensión de los padres. El diálogo, ante todo lo que usted dice, Alfonso, el diálogo es preponderante para que el padre y el hijo tengan una relación excelente, para que más adelante no hay que lamentar en ese sentido. Yo digo algo al tema de lo que ha dicho nuestro director. No sabemos qué calidad de educación han tenido esa gente que viven en las calles, que son sicarios, que atracan, a diario permanecen allí delinquiendo. No sabemos, pero lo que sí sabemos es que qué clase de educación le tendremos que brindar a cada uno de nuestros hijos y la calidad de tiempo que hay que brindarle a nuestros hijos, Alfonso. Pues mira, el doctor preguntaba qué reflexión podemos nosotros dejarle a la gente que nos está escuchando y viendo. Yo pienso que como papás tenemos que dedicarle mucho más tiempo a los hijos. Los hijos no saben de calidad de tiempo. El viernes en Caracol hablaban entrevistaban eso, ¿no? Y decían los papás, no, es que yo le dedico a mi hijo 1 hora, pero es calidad, 1 hora de calidad. Los hijos no saben de calidad, los hijos saben de tiempo. O sea, ellos dicen que papá pase más tiempo con ellos, para ellos no están catalogando si es de calidad o no es de calidad. Y yo pienso que cuando nosotros, hoy en día los papás son muy facilistas, entonces dicen, yo para que mi hijo me deje tranquilo, vaya a ver televisión o vaya a su internet y chao, yo me puedo dedicar a hacer mi trabajo o a hacer otras cosas. Pero en mi casa hemos hecho lo siguiente, nosotros con los 2 niños, mientras hemos estado ahí juntos, nosotros tenemos Rummikub, parqué, dominó, Jenga, el Monopoly, cantidad de juegos, y en vez de estar cada uno en su televisor o viéndolo, nosotros nos mantenemos jugando ahí en las tardes o los fines de semana. Y decía un psicólogo que cuando ustedes en el juego reflexiona y besa a sus hijos, empieza a ver quién va a ser él, porque en el juego los muchachos acostumbran a hacer trampa, a ser peleadores o a hacer cualquier cosa. Entonces usted tiene ahí la oportunidad de ir corrigiéndolos, de ir instruyéndolos. Y ese es el tiempo que uno tiene que dedicar a los hijos en esas actividades. Es mucho más económico comprar un parqués que pagar una mensualidad de un internet. Entonces el internet en mi casa es prepago. Entonces cuando él necesita hacer una tarea, yo simplemente alquilo la modem y yo estoy ahí al frente para ver qué es lo que él va a investigar o a ver ahí. Pero cuando tenemos el internet las 24 horas en la casa, Cristian, nosotros no estamos las 24 horas en la casa. Entonces usted no sabe qué puede hacer el muchacho o estar viendo cuando yo no estoy. Pero cuando yo tengo la oportunidad de controlarlo, entonces ya el muchacho va a ser mucho más eficiente y más responsable. Y el diálogo, doctor, el diálogo, usted tiene que dedicarle tiempo a los hijos y hablar con ellos, escucharlos. Y por ahí en la entrevista escuché que los muchachos decían, cuando mi papá me dice qué es lo bueno y qué es lo malo, porque a veces los papás se dedican a decir a los hijos qué es lo malo, nada más, lo malo, esto no lo haga, pero también hay que decirles qué se puede hacer, esto sí es bueno hacerlo, y dedicarles tiempo. Yo a mi hijo de 12 años, cuando él se decidió ya por el tenis, entonces nos gastamos 2-3 horas diarias practicando tenis, bien sea en la mañana o bien sea en la tarde, y la pasamos rico. Peleamos a veces, como en el juego, pero son disgustos de juego nada más, después todo viene a la calma. Y es mejor que el hijo discuta con uno a que discuta con alguien, con algún extraño. Cristian, tú mencionabas ahora 2 futbolistas famosos, Pelé y Falcao, pero yo te menciono uno, también tan famoso como los otros, como es Messi. Y ayer veía yo por televisión cómo el papá lo ha metido en un lío de impuestos. Pero el papá metiendo al hijo en un lío de impuestos y enseñándole a no cumplir con las obligaciones de que hay que pagar impuestos. Este mundo vive y el mundo se sostiene a través de los impuestos. Entonces le enseñó a no pagar impuestos y mira el problema que puede ocurrir. Si uno es correcto, si uno es honesto, si uno le dice la verdad al niño, que el niño identifica
es más psicólogo que cualquiera de nosotros. Y él se da cuenta de que cuando uno le está engañando, vea, es que esto no se puede hacer, el cigarrillo es malo, y él fumando. Ellos preguntan mucho por el qué. trago es malo, y él bebiendo. ¿Sí? Entonces, esa es esa educación tampoco la van a enseñar a uno en la universidad. Eso es cuestión de amor. Yo insisto mucho. El buen hogar tiene mucho amor. Si ustedes fueran asesores, no sé si del ministro de Educación o del secretario de Educación o del director del ICBF o de alguna instancia que tiene que ver con los niños, con las niñas, con los jóvenes, con la familia, intenten aventurarse a dar 2 o 3, no recetas, pero sí 2 o 3 sugerencias de que sean factibles, pero que no sean lugares comunes. O sea, ya está claro de que hay que dialogar, que hay que ser comprensivos. Eso, digamos, medidas. ¿Qué medidas ustedes le aconsejarían a alguien con autoridad para intentar mejorar el modo de vida que tienen los niños y las niñas hoy día en un país concreto y en una ciudad concreta como Cali, Colombia? Porque es que tenemos una infancia victimizada. De hecho, usted, que es el mayor en la mesa, usted nació también con la violencia colombiana. O sea, cuando usted nació, seguro que la violencia ya estaba presente en los campos colombianos. Y los otros 3 que estamos aquí también nacimos con la violencia colombiana. Perdón, nací y había violencia, pero no había tanta divulgación de la violencia. Bueno, exactamente, porque no había medios de comunicación. Hoy día se hace más grave porque hay mucha más visibilización de esa violencia. Pero hoy nosotros vemos lo que tal vez, como lo dice don Oscar, antes no se veía tanto, y es muchachos abandonados, niñas y niños en las calles, o si no en las calles, en las casas, pero solos, al garete. Hay mujeres, por ejemplo, nosotros conocemos mujeres recicladoras que deben salir desde las 3 de la mañana a ir adelante de la ruta del carro que recoge la basura. Y esas mujeres no tienen plata ni tienen lugares seguros donde dejar los muchachitos de 3, de 5, de 6 años, y los dejan ahí, en la calle, en los andenes. Eso se ve allá en Agua Blanca perfectamente. Y llegan al otro día, o sea, a las 3 de la mañana se van y llegan a las 3 de la tarde. Todo el tiempo esos muchachos a merced de cualquier adulto irresponsable. ¿Ustedes qué medidas se les ocurre que debían de tomarse, cualquiera que fuera la autoridad que deba tomarlas? ¿Se aventuran a dar algunas? Yo sí, o sea, yo insisto mucho en que a los niños de hoy en día, a los adolescentes, se les debe integrar mucho más en juegos recreativos o ¿cómo se dice? Lúdicos. Y así como el gobierno regala computadores a las escuelas, debería regalar más juegos de parqués, más dominó, más rummikubs, que hay juegos de números, de letras, y hacer centros donde puedan venir los muchachos a pasar media mañana o toda una tarde practicando todos esos juegos. Dice que esa es una muy buena propuesta y muy económica. ¿Y económica? No sale tan caro. Sale más barato que comprarles un computador. Sí. Y el computador, además de que el gobierno tiene que comprarlo, tiene que darles también en internet. Entonces eso es un cargo ya que se crece. No, y a través del internet que puede ver el niño. Ese es el problema. A ver, a mí se me ocurre, y confieso que se me ocurre en estos momentos a raíz de la pregunta, los sitios de recreación que tienen las cajas de compensación y muchas entidades oficiales permanecen durante lunes, martes, miércoles, jueves, viernes vacíos. En los festivos y en los finales de semana ya la pasa así. ¿Por qué no darle una oportunidad a esos niños a que vayan allá con un aporte oficial? Porque sus papás no pueden pagar eso, pero con un aporte oficial, así como le dan aporte oficial para que se vayan en un crucero, ¿por qué no darle un aporte oficial a esa entidad para que diga, abran en la puerta, vamos a inscribir por días a unos niños para que vean otro ambiente, vean otra sociedad totalmente diferente? Yo también doy un aporte, señor director, José Alberto Tejada, a este tema, a la pregunta que usted hizo.
Yo colocaría ante el Ministerio de Comunicación o el Ministerio de Educación que por favor a los computadores que vamos a entregar a las diferentes escuelas y colegios públicos en el país, un codificador, que no aparezcan el tema de YouTube, que no aparezcan el tema, sino que sea utilizado el computador precisamente para educar, no para ver pornografías, ni mucho menos juegos infantiles que sean violentos, que eso va en detrimento de la educación del niño. O sea, un codificador a esos computadores, señor Ministro de Educación, señor Ministro de Comunicación, para esos hijos en las escuelas y colegios públicos en Colombia. Muy bien. Bueno, y podría también pensarse, aquí hemos insistido desde este programa en varias oportunidades, que así como los centros de compensación están desocupados, da grima ver las escuelas y colegios oficiales desocupados después de la 1 de la tarde. Y en cambio, hacemos cada vez más edificios grandotes que para más muchachos. Y escuelas que están allí, con un poquito de inversión, se adecúan y que el muchacho tenga otra vez la jornada única. O sea, que no esté en la calle. Un muchacho en el colegio puede estar más seguro. En la tarde puede dedicarlo a otra cosa, a las lúdicas, a deporte, a aprender un arte, a aprender una orientación vocacional, etcétera. Pero esto va de la mano con formación de formadores. Es decir, el Estado debe invertir mucho dinero en formar educadores. Usted se ha referido ya varias veces a que yo soy de otra época. La verdad es que no soy de otra época, soy del siglo pasado, como lo son ustedes, para que quedemos en igualdad. Estaba molesto, ¿no? No, resulta de que cuando yo era niño, estudiaba en la mañana y estudiaba en la tarde. Eso era el horario de clases. Y las mamás no trabajaban. Cierto. Porque esa es otra gran pérdida enorme que ha tenido la formación de los hijos, que la mamá por obligación tiene que salir a trabajar y pierden, quedan con una mamá de medianoche, porque van llegando es por la noche a atender a sus hijos, o madrugando a las 3 de la mañana a dejar el almuerzo, la comida, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo con usted. Yo no sé por qué cambiaron ese horario. ¿Por qué dejan esos colegios y todas las instalaciones y están construyendo más instalaciones para medio tiempo, en lugar de utilizar las que ya están? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí. Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Aquí de lo que se trata es darle la oportunidad a dos hombres que son padres de familia. Bueno, nosotros también de hecho lo somos y cumplimos el papel de padres. Desde la experiencia misma, desde la experiencia vital, reflexionar sobre el papel de padre y sobre qué logramos o qué no logramos con nuestros hijos, que son los futuros ciudadanos que van a mover los hilos de la sociedad común en la que vivimos. Porque un muchacho o una muchacha que, como ya lo han dicho aquí nuestros panelistas, vio desde la casa un ejemplo de seriedad, de honestidad, de inteligencia, de respeto a la convivencia humana, ese muchacho y esa muchacha cuando salgan a trabajar o a la universidad o al colegio o en la calle no van a ser agresores y perturbadores de la paz colectiva que todos merecemos. Pero al mismo tiempo, no solo hay que enseñarles a ser cuidadosos con la paz colectiva, hay que darles a nuestros hijos elementos para que tengan criterios, es decir, que tengan argumentos para tomar las decisiones, no solo las de si se van a embarazar o no se van a embarazar, si van a estudiar una u otra carrera, tener criterio para también decidir, por ejemplo, qué hacer el día que tienen ellos el poder decisorio como electores de nombrar o elegir a quienes mañana van a representar los intereses colectivos, porque nos quejamos mucho de que las decisiones de dejar, por ejemplo, las escuelas públicas medio tiempo libres es porque estos políticos o son incapaces, o son ineptos, o son corrompidos, pero sucede que nosotros, cuando hemos sido electores, fuimos los que los pusimos allí, y eso pasa porque tengan criterio, y el criterio se forma en primer lugar en la casa. Cuando uno a los hijos siempre les explica las razones por las que se toman decisiones. No sale a la calle. ¿Por qué? Porque yo dije, eso no es razón. Ahí es decirle a un muchacho, no tenga criterio en la vida. Pero si uno le dice, no sale
porque es peligroso. No sale porque no se conoce el lugar a donde va a ir. No sale porque las personas con las que va a usted estar acompañado, nadie las conoce y corre usted riesgo físico y riesgo moral. Allí se le está dando al muchacho y a la muchacha criterio, argumento, para que aprenda que en la vida todas las decisiones deben ser argumentadas. Buenos días.